Bien, ya estamos junto a ustedes. Aquí seguimos en tu conexión matinal, obviamente a través de TVR. Ustedes saben que siempre en esta parte del programa intentamos llevarles alguna información de una manera un poco más pedagógica para que puedan entender y sacar algún provecho respecto a lo que está sucediendo. En esta oportunidad estamos con el psicólogo clínico psicoanalista, don Fernando Baeza, quien amablemente accedió a estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a tu conexión. Hola, Karim. Muchas gracias por estar acá. Fernando, dime una cosa, cuando llega esta fecha, ¿por qué la gente básicamente se pone como nerviosa? ¿Por qué la gente se estresa? Cuando llega, bueno, o sea, uno está como en Navidad y ya te empiezan a decir, hoy cuando llega marzo, ¿por qué marzo nos estresa tanto? Bueno, yo creo que marzo es un mes que tiene muchos factores en donde nos vamos estresando de forma paulatina. Como bien tú dijiste, las personas desde ya Navidad comenzamos a tener un estrés y cuando ya termina la Navidad, la misma sociedad nos invita a adelantarnos con ansiedades porque ya la primera semana de enero estamos instalando todo lo que es cuadernos, uniformes. Oye, sí. Y eso hace que nosotros también vamos generando estrés, vamos generando ansiedades. Ahora, ¿Por qué genera estrés comenzar a pensar que voy a... O sea, primero, ¿por qué no nos gusta ir a la escuela? ¿Por qué no nos gusta ir al colegio, a la universidad? Si, no sé, la experiencia de otra gente es tan entretenido, lo pasas bien, aprendes y vas gozando un poco el proceso del aprendizaje, estás con tus amigos, juegas, lo pasas bien. ¿Por qué tanto eso así? ¡Ay, no quiero ir a la escuela! Si bueno, es como entretenido ir a la escuela. Yo creo que también tenemos que ver la cultura. Nuestra cultura es una cultura de la queja, es una cultura en donde siempre estamos buscando los aspectos negativos y de alguna forma esta cultura comenzamos a acostumbrarnos o empezamos a acostumbrar emociones que incluso son negativas, pero nos acostumbramos, el cuerpo se acostumbra a estar con emociones negativas. Y esto hace que también, al ser quejumbroso, vamos disminuyendo las motivaciones. Así como los padres también pueden decir, bueno, llega marzo, viene el colegio, hay que pagar la patente, pero ya vamos verbalizando algo negativo, ¿verdad? Que de alguna forma podemos también expresarlo de una forma distinta. Perfecto. Oye, ¿y cómo evitamos esto? Primero, ¿por qué marzo nos genera estrés? Pero luego, ¿cómo lo evitamos? Porque finalmente que tú lo expliques acá en la televisión, mira, genera estrés porque te tenés que empezar a levantar más temprano, tenés que reordenar las comidas, los horarios, de dormir, de despertar, tienes que comenzar a hacer el esfuerzo de leer, de qué sé yo, un montón de cosas, ¿cierto? Pero ahora ya, eso que lo entendemos, ¿cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos decir, llegó marzo? ¿O no, nunca? Bueno, yo creo que es difícil. Decir o tener un cambio tan abrupto, ¿verdad? Principalmente porque los seres humanos somos personas que nos vamos acostumbrando a diferentes procesos y a diferentes etapas. O sea, si estamos en una etapa de relajo, nos vamos a quedar en ese estado. Si estamos en un estado de estrés, nos vamos acostumbrando a estar en un estado de estrés. Pero creo que cuando las familias comienzan a integrar de forma paulatina lo que se viene, ya por ejemplo en un niño, y comenzar desde las vacaciones, por ejemplo, cómo te estás sintiendo, ser más consciente del presente. Esto nos hace muchas veces, bueno, desde el área de la psicología, pensemos que existen 3 emociones que son exceso de futuro, que es la angustia, la ansiedad y el miedo. Y otras emociones que son exceso de pasado, que es tristeza y melancolía. Entonces, el mejor remedio que nosotros podríamos darle un consejo a las personas o en terapia es que nuestra mente, nuestra conciencia esté conectada con el presente. ¿Cómo se hace? Con 2 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?
Y esas dos preguntas me sitúan en un contexto más consciente. Ya, Fernando, pero esas dos preguntas te sitúan en un contexto consciente, ¿verdad? Estoy en este momento de mi vida, me está pasando esto, estoy trabajando en esto, estoy en este estado emocional, amoroso, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir estoy en este momento y wow, cómo estoy de feliz. Puede que esté en este momento, pero añorando algo. O en este momento, pero requiriendo algo. ¿Cómo? Bueno, yo creo que no podemos dejar de no pensar que el mundo, la sociedad, hay un sobreestímulo constante. Nuestra pantalla, el celular. O sea, hoy día tenemos trastornos obsesivos compulsivos con los celulares, que hay personas que viven con el celular, trabajan con el celular, duermen con el celular. Y ese factor estresante, estar en un continuo estrés, hoy día no podemos luchar en contra del estrés. A lo mejor debemos aprender a convivir con el estrés, pero no debemos convertir el estrés en un estrés patológico, en un estrés enfermizo. ¿Cómo podemos disminuir? ¿Cuáles son esos tips? Por ejemplo, espérate, Fernando. Quiero que primero me expliques cuál es la diferencia entre la angustia, el miedo y cuál es la otra, y la ansiedad. Y la ansiedad. Sí, porque parece que están delimitadas como súper pequeñita la línea, ¿no? Primero, la ansiedad es algo que nosotros vivimos diariamente. Pensemos un poco. ¿Cuántas veces abrimos el refrigerador durante el día y lo cerramos, solo para observar? ¿Cuántas veces nos paramos a fumar? Es verdad. Por tanto, la ansiedad está radicada al ámbito biológico, al ámbito del cuerpo. La ansiedad nos mueve. La ansiedad no es mala, porque también nos permite estar en un estado de alerta para cuando el ser humano, las personas están en un estado de alerta. Tenga que defenderse, salirse de un accidente, exacto, evitar una pelea, algo así, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser una ansiedad crónica? Cuando comenzamos a sentir angustia. Cuando muchas veces los pacientes dicen, ¿sabes qué, doctor? Tengo un dolor acá, tengo ganas de llorar, pero no sé por qué, y estoy como constantemente con un miedo. Lo cual, la angustia y la ansiedad son elementos de sensaciones, pero el miedo es la emoción que se expresa. Y por tanto, siempre estas tres emociones es cuando nuestros pensamientos están situados en el futuro. Nunca dejamos de pensar. Esto es, cuando me dices situados en el futuro, es la incertidumbre si yo voy a lograr o no tal cosa. Exacto. ¿Y cómo lo combato? ¿Cómo dejo de preguntar? Porque, por ejemplo, si estás postulando un nuevo trabajo, si estás esperando una respuesta de una pareja, si quieres saber cómo te fue en un contrato. Por ejemplo, ahora estamos esperando que el presidente diga quién es el nuevo gabinete. ¿Cómo evito estar así como ansioso para poder saberlo? Bueno, como dije, la ansiedad es algo que está en nosotros, pero la ansiedad controlada, cuando ya se descontrola, es patológica, pero la ansiedad controlada es cuando yo también empleo mecanismos que me permiten disminuir la ansiedad. A ver, yo no quiero decir que fumar es algo malo para la salud. Sí, claro. Pero cuando ya estás ansioso constantemente de estar fumando, terapéuticamente no es bueno quitar el cigarro, sino que de alguna forma, a nivel psicológico. A nivel psicológico, sino que más bien de forma paulatina ir quitándolo, ¿verdad? En vez de 5 cigarros, comenzamos a disminuir 4, 3, 2, de forma paulatina. Y no es bueno, me imagino, hacer una terapia de sacarte del cigarro cuando estás durante un periodo de tu vida en que hay una ansiedad fuerte. Por ejemplo. Ahora, Fernando, explícame la parte de la depresión, de esta melancolía. Cuando tú dices un exceso de pasado, es cuando estamos con esa situación de, ay, antes me encantaba porque estaba con tal persona. Antes la Navidad era linda porque estaba mi mamá. Algo así. Bueno, ¿cuántas veces nosotros pensamos y tenemos conversaciones cuando uno dice, pucha, cuando estaba en el colegio, qué bien lo pasaba? Sí. Qué rico cuando mi mamá me hacía esos porotos, ¿verdad? Sí. Por tanto, nuestra mente recorre el pasado. Claro. ¿Cuándo podríamos decir que pasa a ser algo nefasto?
no malo, sino que algo que me puede intranquilizar. Ya. Cuando tú te quedas pegados en historias del pasado y la emoción en el presente es estar con tristeza, melancolía constante. A ver, dámelo con un ejemplo. Una ruptura, una separación. Y ya han pasado 10 años y en el presente todavía sigues reclamando. Ya, pero 10 años, hay gente que todavía se acuerda de una relación de hace 10 años. Bueno, si en 10 años yo creo que no te acuerdas ni el nombre. En terapia puedo decir que una persona estuvo separada 20 años, reclamó 20 años y a los 24 años aceptó nuevamente el marido para que pudiera bajar esa rabia. O sea, estuvieron separados 20 años. Sí. Cada uno con su vida, con pareja nueva, con todo. Con pareja, sí. Pero esta persona no hizo su vida porque quedó desde el reclamo. Ya, y el marido sí. El marido sí. Ya, ahora el marido fracasó en la relación nueva y volvió y ella lo aceptó. Ahora son emociones que quedan encapsuladas. Oye, imagínalo. En el pasado. Imagínalo. ¿Cuánto tiempo es lo normal que tú extrañes una situación como tu mamá, como tu pareja, como un ex trabajo, como una ex ciudad donde vivías? ¿Cuánto tiempo es lo normal que pases ese duelo y digas, ay, qué lata, ¿por qué? No existen tiempos. Yo creo que cada persona tiene sus propios ritmos. Pero hay un promedio. Pero hay un promedio de 5 años como un duelo. ¿Ya? Para poder también desintoxicarte de esa persona. Oye, Fernando, ¿y tiene relación el tiempo que estuviste en esa situación con el tiempo que demoras en superarla? La superación va siempre en construcción en cómo tú quieres vivir el presente. Ya. Si tú traes vestigios del pasado hacia el presente, tu recuperación nunca va a ser sana. Siempre va a ser desde la queja. Te va a costar. Te va a costar mucho más. Por ende, como lo que decía al inicio, no hay que acostumbrarse a tener miedo. No hay que acostumbrarse a tener estrés. Lo que pasa es que tú lo dices, pero ¿cómo se pone en práctica una persona que dice, vivo nervioso, vivo complicado, vivo angustiado? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo digo, desde hoy en adelante esto va a ser distinto? ¿Qué consejo puedes dar? Primero, estar anclado, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Esa pregunta te permite generar un telón para poder cerrar el futuro y poder cerrar el pasado. Cuando te enfocas en el presente y en ti mismo, te permite darte cuenta cuáles son las cosas que hoy día estás haciendo, cuáles son las cosas que a lo mejor falta para que tú puedas superar esos dolores. Ok, y si ese presente no me hace feliz, si ese presente no es lo que quiero, entonces te estás acostumbrando a la queja, al dolor. Ya. Y ahí hay un problema mucho más profundo. Ok, entonces, ponerme en el presente me ayudaría a sacarme el estrés del exceso de futuro y el estrés del exceso de pasado, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Ahora, ¿cuál de estas emociones es la más frecuente? Trastornos del sueño, por ejemplo. No, pero ¿cuál es la que tenemos más? ¿Son más ansiosos, más melancólicos? En un mundo digitalizado, ya, donde la pantalla nos quita la vida. De hecho, el celular es un chupete virtual. O sea, hoy día los papás, para que nuestros hijos queden tranquilos, les pasa el celular, ya no el chupete, el celular. Cuando queremos estar en silencio o queremos que los hijos no molesten, le pasamos los juegos, los videojuegos. Ya. Entonces, hoy día creo que nos falta una mayor coinonía, una mayor comunión, hacer más familia. Ya. Te voy a dar un ejemplo muy concreto y que probablemente para todas las personas va a tener algo significativo. A ver. Antiguamente, cuando nuestras mamás nos hacían una torta para nuestro cumpleaños, existía todo un proceso. Y este proceso es donde la mamá 2 semanas antes hacía día antes hacía el bizcocho, claro, hacía la crema, ¿verdad? Le colocaba estas pelotitas de color y en el día del cumpleaños esa torta probablemente ya estaba media derretida, de muchos colores, con todas esas perlitas. Pero hoy día tú compras una torta, instalas y terminó el cumpleaños.
Por ende, lo que hoy día al mundo, a la sociedad, nos falta historia, nos falta procesos, nos falta vivir más momentos. La instantaneidad, ¿sientes que juega un poco en contra? Totalmente. De hecho, lo instantáneo nos hace que nosotros estemos más ansiosos porque necesitamos estar pidiendo like, dando like, buscando, ¿verdad?, todas nuestras redes sociales, cómo nos estamos comunicando. Por tanto, estamos haciendo prácticamente una ansiedad psicótica. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Muchas veces las personas pierden el juicio de la realidad y van metidos en su celular y tienen accidentes, atropellos, no olvidan de su entorno. Ok, Fernando, entonces, esa es la ansiedad, qué sé yo, y podríamos después hablar de angustia y de las otras emociones, estas negativas. Sin embargo, ¿cuál es la forma de combatirlo? Estar un poco más en familia. ¿Qué pasa también si no tienes una familia, si tú eres solo? ¿Qué pasa de alguna manera un domingo que llega y estás solo y no tienes con quién estar y las ansiedades te atacan? ¿Cómo tú frenas eso para pasar, no sé, un domingo más tranquilo, hacerte una comida que te guste, ver una serie, salir a caminar, lo que sea, pero no sentir todo el domingo que estás angustiado o ansioso? Allí creo que es muy importante las relaciones humanas, el compartir. Si es una persona que es sola, compartir también con las amistades, que también es parte de un proceso. El poder comunicarnos, ¿verdad? No solo a través de una pantalla, sino que en el día a día, en el poder acercarnos con un amigo. Muchas veces hoy día esperamos que nuestros amigos nos hablen por WhatsApp. Yo a veces no lo hablo hasta que no me hablan. Creo que estamos cayendo en un mundo muy individualizado y en esta individualización, yo siempre he pensado que, voy a hablar de Santiago, ¿verdad?, y también en otras regiones, ¿por qué construimos tantos edificios, tantos departamentos? No porque ha crecido la familia, sino que más bien es porque hay mucha gente que está sola. Y que prefiere ese tipo de habitación. Tipo de estilo, claro, pero también vamos generando en esa soledad ansiedades, miedo. No ir más allá. Recordemos la pandemia. La pandemia nos ingresó a nuestra casa. La ciudad se silenció. Nos hizo encontrarnos con nuestra soledad, un tipo de cosas por así, ejemplo. ¿no? Sí. Y yo siempre he preguntado, ¿la pandemia a qué casa te llevó? ¿A la casa física solamente a ordenar el mueble de cocina, el closet, los tuppers, ¿verdad?, o te llevó a ordenar tu casa interior? Y creo que cuando a veces no tenemos las herramientas y nos metemos a esta casa desordenada, no tenemos cómo ordenarla. Por eso que es muy importante una terapia, para poder también ordenar esta casa interna. Hay distintas terapias, ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo voy al psicólogo y digo, mire, me pasa tal y tal y tal cosa, ¿qué requiero? Y el psicólogo me dice, mira, usted puede tener una terapia de esto, una terapia de esto otro, una cognitiva, una hipnosis. ¿Él me debería guiar o yo tengo que llegar donde el psicólogo y decirle, ¿sabe que quiero que me hipnotice? ¿Sabe que quiero una cognitiva? ¿Cómo es? ¿Quién me guía? Yo creo que primero lo importante es sintonizar con el terapeuta. Claro, sí. Si tú no sintonizas, éticamente el terapeuta debería ofrecerte otro terapeuta o tú decir, ¿sabes qué? No sintonizo contigo. Pero también va a depender de cómo es la estructura mental del paciente. Para algunas personas, la terapia psicoanalítica es mucho más efectiva, pero para otras personas que son más racionales, más impulsivas, la terapia cognitivo-conductual que nos va diciendo, haz esto, piensa esto, vas como dialogando. Esa es la más clásica, ¿verdad? La más clásica. La más típica ya. La psicoanalítica tiene que ver con cómo está tu casa internamente. Perfecto. Cómo está tu estructura, cómo están tus pensamientos. Pero me voy a demorar mucho más. Sí. ¿El ideal para que una terapia te haga efectos una vez por semana? Se recomienda 2 veces por semana. 2 veces por semana, perfecto. Otra cosa, cuando estábamos hablando que nos desviamos un poco del tema de marzo, ¿cierto? Sino que igual intentamos dilucidar todo lo que significa el estrés que significa marzo. Básicamente, ¿de qué manera
puedo volver a rendir? Porque una cosa es que llegue marzo y me estreso como estudiante, pero también me puedo estresar como padre, ¿cierto? Sí. Hay que gastar más dinero, hay que reacomodar el horario porque tal vez tengo que ir a dejar a algún hijo o hija al colegio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, más allá de que el niño quiere o no quiere, porque al final de cuentas es el niño el que va al colegio, también como padre puede que me afecte y que comience a rendir menos en un trabajo. Por supuesto. Sí, o sea, pensemos que en un grupo de personas los sistemas que están dentro afectan. O sea, de hecho, una parte del sistema puede afectar todo el sistema. Ya. Como que el hijo es un subsistema de la familia que es el sistema. Perfecto. Exacto. Ya. Entonces, yo creo que hay recomendaciones muy claves. Dejemos al lado de empastillarnos, porque parece que a veces es necesario también escuchar los dolores. Y queremos acallar los dolores con pastillas. El ibuprofeno, ¿verdad? El paracetamol, la pastilla para dormir. Pero también hay elementos en donde nosotros podemos ir gestando ambientes. Por ejemplo, el estrés genera trastornos del sueño. Me cuesta conciliar el sueño, me cuesta dormir. Sí, claro. Entonces, ya cuando cae la tarde, en nuestras casas podríamos comenzar a disminuir los estímulos. Bajar pantallas, apagar televisor, a lo mejor colocar una música mucho más... ¿A qué hora es el ideal? 7:30 a 8 de la noche. Cuando comienza a bajar el sol, también nosotros comenzar a bajar los estímulos. A bajar los estímulos. Los estímulos, me imagino que lumínicos, pero también los audiovisuales. Exacto. Y esto nos va a permitir generar un clima para poder entrar a una fase de sueño o a un estado también de relajación. Si estamos con los estímulos, el estrés está aún encendido. Perfecto. En la medida que nosotros apagamos los estímulos, nuestros estímulos internos, nuestros movimientos internos, nuestras emociones internas también comienzan a bajar el nivel. Exacto. Oye, Fernando, ¿y cómo podemos hacer que un niño que está reticente a ir al colegio, a volver, qué sé yo, al colegio, pueda llegar y lo haga con ganas? Y diga, ya, está bien, me molesta levantarme temprano, me molesta tener que estudiar para tantas pruebas, para tantos exámenes, sin embargo, hay otras cosas que me gustan y este grupo de cosas que me gustan haga que yo pueda rendir bien. ¿Cómo lo hacemos? Quiero consejo para los padres y para los hijos. Sí. Yo les quiero decir a los padres que hoy día se nos está olvidando jugar con nuestros hijos. Ya. El juego es un elemento y una herramienta de entretención y de motivación. Yo a través del juego puedo enseñar no solamente un aparato que me desconecta y me despersonaliza. Ya. En la medida que los padres también se involucran en los juegos con los niños y van interactuando, van creando realidades y estas realidades también pueden ser motivadoras. Jugar, tú dices, como o a la pelota, o si es una niña quiere jugar con su a la muñeca, lucha, claro. O a lo que sea, a lo que se te ocurra. Hoy día no nos damos ese tiempo. Ya. Porque siempre estamos en un constante cansancio. Sí, claro. ¿Verdad? Pero estos elementos que son técnicas también del juego permite a los niños motivar, conducir y también estimular el aprendizaje. Perfecto. Oye, ¿hay alguna manera también de en las noches dormir mejor, bajar los estímulos? El niño, ¿a qué hora debería acostarse? El padre, ¿a qué hora debería acostarse? Pongamos un ejemplo de una casa que se levantan todos a las 6:30. El ideal de comenzar a dormir. A las 9:30 ya estar... Temprano. El niño, por lo menos. Por lo menos el niño a las 9:30 ya debería estar acostado. Y creo que también una herramienta para los matrimonios es que no se acuesten frente a un dios pantalla que es la televisión, sino que muchas veces apagarlo también para poder conversar, ¿verdad? Y es una forma también de poder ir construyendo y apoyándose en los desafíos que la vida le va entregando a esa familia. Ok, Fernando, nos tenemos que ir a un corte. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, muy interesante el tema. Nosotros seguimos aquí en Tu Conexión Matinal. No se vaya, no cambie TVR. Venimos de inmediato.